Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy 17 de julio. Guatemala extraditó a Javier Duarte. El exgobernador de Veracruz se encuentra en el reclusorio norte en su primera audiencia. Mientras tanto, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, pidió ser testigo protegido en los Estados Unidos. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, dijo que él advirtió desde el año pasado que el drenaje que provocó el socavón era insuficiente. Y en Reynosa, Tamaulipas, un camión cargado con concreto fue literalmente tragado por la tierra. Los presidentes de México y Portugal acordaron impulsar el intercambio comercial, las inversiones y el turismo. El titular de la SEP informó que fueron recuperadas 44,000 plazas de docentes usadas con otros fines. En noticias internacionales, los venezolanos dijeron no a la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Nicolás Maduro. Y en noticias deportivas, México avanzó a los cuartos de final de la Copa Oro. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este lunes, inicio de semana, 17 de julio ya de 2017. Javier Duarte, exgobernador priista de Veracruz, ya está en nuestro país. Así fue como lo entregó la justicia guatemalteca a la Procuraduría General de la República Mexicana. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue entregado a las autoridades mexicanas por el gobierno de Guatemala para completar su proceso de extradición a México. Alrededor de las 4:50 de la madrugada, Javier Duarte fue sacado del centro carcelario de Matamoros, en el que permaneció detenido desde el pasado mes de abril. Esposado de pies y manos, fue trasladado del centro carcelario a un hangar de la Fuerza Aérea Guatemalteca en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Luego de una revisión médica y la lectura del acta de extradición, el exmandatario estatal subió a la aeronave que lo traería a la Ciudad de México. Fue alrededor de las 9 de la mañana con 19 minutos tiempo local, cuando el avión de la PGR despegó con destino a la capital del país. A las 12 horas con 22 minutos, la aeronave con Javier Duarte a bordo llegó al hangar de la PGR en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A las 13:26, la Procuraduría General de la República le leyó sus derechos. La PGR dio a conocer que Javier Duarte fue entrevistado por personal de la Subprocuraduría de Derechos Humanos a fin de corroborar si durante el traslado se le respetaron sus derechos humanos. Ahí, a las afueras del hangar de la PGR y desde muy temprano, una cantidad importante de representantes de medios de comunicación, entre fotógrafos, camarógrafos y reporteros, se dieron cita para llevar el minuto a minuto de la llegada del exgobernador veracruzano, pero en esta ocasión tuvo que ser desde la calle, ya que no hubo acceso para la prensa al hangar. Ante los rayos inclementes del sol, los representantes de los medios permanecieron a la espera de la salida de Duarte, la cual ocurrió hasta las 13 horas con 52 minutos para ser trasladado al reclusorio preventivo norte bajo un importante dispositivo de seguridad. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. Gilberto, gracias por tu crónica. Ahora me enlazo con mi compañero, mi colega Antonio López, quien se encuentra en el reclusorio norte, donde fue ingresado Javier Duarte. Toño, bienvenido, platícanos, ¿qué está pasando ahí? Buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas noches, saludo con gusto a ti y al auditorio de México al Día. Me encuentro a las afueras del reclusorio norte, donde pues en este momento continúa la audiencia de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz. Él se encuentra pues sosteniendo su primera audiencia ante la justicia mexicana en el juzgado número 17, en la sala 1, que está a cargo del juez Gerardo Moreno García. Permítame comentarte que esta audiencia comenzó a las 17 horas con 3 minutos, sin embargo, al inicio de la misma, su abogado defensor pidió que se le otorgara pues un receso de 1 hora, ya que argumentó que acababa de recibir la carpeta de investigación. Eran 3 cajas, por lo cual pues solicitó que se le otorgara este plazo para que pudieran estudiar dicha carpeta. Comentarte que la audiencia pues se retomó a las 18:14 horas
se presentó a los representantes de la representación social federal. Están los agentes del Ministerio Público Marcela Ramos, Pedro Guevara Pérez y Nelly Magali Nabor. Por parte de la defensa está Marco Antonio del Toro, quien es el abogado defensor titular, acompañado de los abogados Luis Ricardo Chávez y Ricardo Alejandro Calderón. A las 18:14 se retomó esta audiencia, Gustavo. Básicamente el juez le leyó sus derechos a Javier Duarte, entre ellos su derecho a declarar o a guardar silencio. Posteriormente, el juez le pidió al Ministerio Público formular la imputación por la que se le acusa a Javier Duarte. Recordemos que son dos los delitos federales: operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Ahí se leyó que de 2011 a 2016, Javier Duarte presuntamente dirigió una organización criminal conformada por al menos 10 personas, quienes operaban en Veracruz, Campeche y la Ciudad de México. Entre ellos constituyeron al menos 18 empresas fantasmas, a través de las cuales pues desviaron al menos 570 millones de pesos que estaban destinados a programas de salud y educación en el gobierno de Veracruz. Gustavo, pues es básicamente lo que ocurrió en esta primera audiencia. Una vez que se le imputaron los hechos, Javier Duarte solicitó la palabra y hizo algunos cuestionamientos antes de decir si se reserva o no su derecho a declarar. Le solicitó al juez que se le aclarara pues otro tema del que se le está acusando. Se le acusa de adquirir 21 parcelas por un costo de 20 millones de pesos en el estado de Campeche, y fue en este tema donde Javier Duarte solicitó que se le aclare quién compró estas parcelas, a quién se las compró, cuál es el monto que se pagó por cada parcela. También solicitó pues que se le explique de qué fondos del erario se desvió el dinero que se utilizó para la compra de estas parcelas y cuáles fueron las fechas. Básicamente en esas preguntas, Gustavo, es en las que se ha ido todo ese tiempo. Poco más de 3 horas se ha estado tardando el Ministerio Público en resolver estos cuestionamientos. Muy bien, Toño, pues estamos en contacto. Agradezco tu reporte y te mando un fuerte abrazo. Gusto saludarte. Seguimos pendientes, Gustavo. Muy buenas noches. Buenas tardes, noches. Un dato muy importante que nos ofrece nuestro coordinador informativo, Rubén Fiaital. Fíjese que la firma del Toro Carazo Abogados es el mismo despacho que está defendiendo a la maestra Elbester Gordillo. Hay algo en común entre la maestra Gordillo y el señor Duarte de Ochoa. Tienen a los mismos abogados. ¿Qué le parece si hacemos tengo ahí, si no me equivoco, un recuento, ¿no? No, tengo un recuento del caso Javier Duarte, quien estuvo 6 meses prófugo de la justicia. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto, por favor. Es un recuento del caso Javier Duarte, quien estuvo 6 meses prófugo de la justicia. De la banda del H. No tengo la información. Cruz Javier Duarte de Ochoa fue capturado en Guatemala, en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá, al interior de un hotel. Tuvieron que pasar 6 meses para que Javier Duarte fuera detenido, pues el exgobernador había pedido licencia para separarse del cargo el 12 de octubre de 2016, último día que se le vio. Después de su detención, Javier Duarte compareció por primera vez ante las autoridades de Guatemala el 19 de abril, donde decidió no allanarse a la extradición hasta que llegara la solicitud formal por parte del gobierno mexicano. En este momento no puedo allanarme, sino hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por la Defensoría que está a cargo de este caso, pueda determinar el que me pueda allanar, por lo cual en este momento me reservo ese derecho. Fue el 7 de junio cuando el gobierno mexicano presentó formalmente la solicitud para extraditar a nuestro país al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Guatemala recibió la petición del gobierno mexicano y llamó a Javier Duarte a responder sobre su extradición. En una segunda audiencia, el 8 de junio de 2017, el exgobernador de Veracruz aceptó su extradición por los delitos que se le imputaban por la Fiscalía de Veracruz.
Por considerar estas acusaciones infundadas, ligeras, vagas e imprecisas. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, informó que el exfiscal regional del sur del estado, Ricardo Morales Carrasco, se encuentra sujeto a investigación por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Fue removido y se le investiga y hay una carpeta de investigación, si no me equivoco, por haber mentido en torno a la necropsia que se debió haber practicado a un sicario que formaba parte de la banda del H. No resistió la presión, la amenaza y permitió que el cuerpo se le fuera llevado rumbo al cementerio. Antes de llegar al cementerio, el cortejo fue interceptado y se hizo la necropsia como la ley lo señala y fue removido el fiscal por no haber cumplido con la ley. Por otra parte, Yunes Linares dio a conocer que a partir de esta semana llegarán más elementos federales para reforzar la zona sur de la entidad y realizar operativos regionales durante la temporada vacacional. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que el exmandatario estatal César Duarte Jaques pidió ingresar al programa de testigos protegidos en Estados Unidos. Esto a cambio de brindar información sobre el actuar de los grupos delictivos que operan en la entidad y otros estados vecinos de interés para las autoridades de la Unión Americana. Además, Corral Jurado aseguró que Duarte Jaques presentó documentación falsa para obtener su residencia en el país vecino. Al reanudar la sesión extraordinaria suspendida la semana pasada, el consejero presidente del INE, el Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, enfatizó que no será esta instancia, el INE, la que determine la anulación de las votaciones en Coahuila y en Nayarit. Dijo que esto le corresponde a los tribunales y que al INE solo le corresponde determinar con precisión a cuánto ascienden los recursos recibidos por los partidos y lo que gastaron en cada campaña. Las eventuales decisiones que se deriven de la revisión del INE, salvo las multas, no le corresponde tomarlas al instituto, sino a los tribunales. Es cierto que la reforma introdujo una nueva causal de nulidad derivada de un rebase de los topes de gasto, pero la misma le toca dirimirla a la justicia electoral, no al INE. En la sesión del Consejo General acordaron establecer un plazo de 24 horas para que los partidos acrediten que no rebasaron el tope de gasto de campañas en Coahuila, Nayarit y también el Estado de México. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, se deslindó de toda responsabilidad sobre el socavón en el Paso Express que ocasionó la muerte de 2 personas la semana pasada. Informó que fueron 7 las alertas que emitió su gobierno a la SCT desde noviembre de 2016 para cambiar el drenaje por uno del doble de tamaño para cubrir con las necesidades. Todo esto no hubiera ocurrido si no se hubiera desatendido las cosas que oportunamente se señalaron. Yo debo decirte que desde el 2016, noviembre, aquí está, la Comisión del Agua le pide a la SCT que cambie el drenaje, que es obsoleto el que se tiene, por un drenaje del doble del tamaño necesario para poder desahogar las caídas de agua, y le señala que esto es muy importante porque va a ser imposible. Graco Ramírez negó que hubiera negligencia de parte de su gobierno en el intento de rescate de las 2 personas que perdieron la vida al caer en el socavón. Dijo que los rescatistas llegaron desde las 6 de la mañana, pero no pudieron bajar a auxiliar a las víctimas porque el concreto se estaba cayendo. El director de Protección Civil de Morelos, Javier Bermúdez, informó que se reabrió provisionalmente la circulación del Paso Express de Cuernavaca. Así también la dependencia coordinó, junto con la Secretaría de Comunicación y Transportes, la evacuación de 10 familias que habitan en las laterales del Paso Express con dirección a la Ciudad de México. Se determinó proceder a la demolición del muro de contención ante su evidente debilitamiento y el riesgo que constituye para los habitantes del fraccionamiento Río del Bosque. Y vale la pena también subrayar que negó Graco Ramírez que él haya recomendado a los 2 últimos delegados de la SCT en el estado de Morelos. Una
revolvedora cargada de concreto cayó en un socavón que se abrió en la calle Río San Juan, en la colonia Fuentes, sección Lomas, esto en Reynosa, Tamaulipas, ahí muy cerca de la frontera. La unidad propiedad de Concretos Tancol circulaba sobre la vialidad, cuando se abrió la cinta de asfalto. Contrario a lo que pasó en Morelos, no se reportaron víctimas, afortunadamente, víctimas que lamentar, ni personas heridas, solamente hubo daños severos en la vialidad. Autoridades municipales y de protección civil atendieron el incidente y el conductor de la unidad, pues, ¿qué cree? Se llevó un tremendísimo susto. El coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, indicó que ya se tienen identificadas al menos 700 zonas de laderas en el país y que pudieran existir más debido a que la población se asienta en estas zonas alejadas. Dijo que ante los efectos de los fenómenos meteorológicos como tormentas y huracanes en zonas como Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, al igual que Puebla, 20,000 familias se encuentran en riesgo. Agregó que se requiere de una cultura de prevención, pero también de una mejor planeación urbana para evitar que la gente se asiente en zonas de riesgo. Hoy, 40 organizaciones civiles y 17 ciudadanos conformaron la coalición #Vamos por Más. Esto a un día de que se eche a andar el Sistema Nacional Anticorrupción. Plantearon concretar las medidas pendientes, nombramientos, presupuestos y sistemas locales, por lo que pidieron frenar las resistencias de grupos políticos y funcionarios que se oponen al cambio y a integrar a la ciudadanía a las labores anticorrupción. Para ello, pidieron crear una fiscalía que sirva, una reforma constitucional que garantice su independencia, nombramientos apegados a las mejores prácticas y también recursos suficientes que aseguren su funcionamiento. Estamos a horas de que inicie este Sistema Nacional Anticorrupción y no tenemos fiscal, les recuerdo. El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos anunció que otorgará 15,000 nuevas visas H-2B para trabajadores extranjeros sin especialidades ante los riesgos que podrían enfrentar las compañías que dependen de esta mano de obra durante el verano. El titular de la dependencia, John Kelly, caracterizó la decisión de alivio acordada de manera conjunta con el Departamento del Trabajo como una demostración del compromiso de la administración del presidente Trump para apoyar a las empresas estadounidenses. Indicó que las empresas en peligro de sufrir daños irreparables debido a la falta de trabajadores temporales no agrícolas podrán disponer de 15,000 visas H-2B sobre el límite establecido por el Congreso. Le quiero recordar que estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Le vamos a agradecer un like en @TV Educativa MX. No es cierto, esa no es la TV Educativa MX, sí. TV Educativa MX y periodista Gustavo Rentería. Y también síganos en Twitter, @mexaldía y @Gustavo Rentería. Regreso después de los avisos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. El presidente de la República recibió en Palacio Nacional a su homólogo portugués Marcelo Rebelo de Sousa, quien realiza una visita de Estado a nuestro país. En la ceremonia oficial de bienvenida se entonaron los himnos de ambas naciones. Cabe mencionar que esta es la primera vez en 18 años que un mandatario de Portugal visita nuestro país. Luego de una reunión privada, el presidente de la República informó que acordaron impulsar el comercio, el turismo, la ciencia y la tecnología, así como los intercambios académicos.
Todos estos acuerdos dan muestra de la voluntad de Portugal y México para estrechar sus lazos y consolidar una amistad cada vez más beneficiosa en favor de nuestras sociedades. Tenemos principios compartidos, valores comunes a ambas naciones y estamos muy resueltos, hoy ambos gobiernos, a seguir trabajando para que la amistad y fraternidad que distingue la relación entre Portugal y México sea una que propicie prosperidad y desarrollo. En su oportunidad, Marcelo Rebelo de Sousa dijo que compartimos valores en común y que nos unen en la multilateralidad. Tenemos una convergencia en la defensa de la paz, de salvaguardar los derechos humanos, del desarrollo económico y la justicia social. Pero también la libertad de las personas y el comercio, en rechazar el proteccionismo injustificado, en la no comprensión de las barreras humanas y económicas y en la preocupación del cambio climático. En Venezuela, la oposición al gobierno realizó un plebiscito para conocer la opinión de la población sobre la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Maduro. A esta consulta, que no fue avalada por el Consejo Nacional Electoral, es muy importante, no fue avalada por el Consejo Nacional Electoral, es decir, nuestro INE, o su INE, mejor dicho, acudieron poco más de 7 millones de personas. 98.4% de ellos expresaron su rechazo a la constituyente. Ante este resultado, la oposición convocó una huelga general de 24 horas. En el marco de esta consulta popular, 5 expresidentes latinoamericanos fungieron como observadores. El colombiano Andrés Pastrana, Jorge Quiroga de Bolivia, los costarricenses Miguel Ángel Rodríguez y Laura Chinchilla, así como el mexicano Vicente Fox. Ojo, este último fue declarado persona non grata por el gobierno venezolano debido a los comentarios negativos que hizo sobre la administración del presidente Maduro. La comunidad venezolana que vive aquí en México también se sumó a la consulta popular. Se colocaron 33 centros en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Cancún y Mérida. Tras acreditar su nacionalidad con credencial o con pasaporte, los venezolanos fueron registrados en una lista y luego recibieron una boleta con 3 presuntas cuestionamientos para conocer si apoyaban o rechazaban el cambio de constitución en su país. Forman parte de este no, que suma ya el 98%. Corea del Sur pretende aliviar la tensión con su vecino del norte a través del diálogo. A propuesta de la Cruz Roja, Seúl se dijo dispuesta a entablar conversaciones con Pyongyang. Estas se realizarían el próximo viernes y serían las primeras de diciembre de 2015. Cabe recordar que Corea del Sur cuenta con un nuevo presidente, Moon Jae-in, quien muestra una postura más abierta respecto a su antecesora, Park Hae-kyu, quien se negó a dialogar con el líder de Norcorea. En Turquía, el Parlamento aprobó extender por 3 meses el estado de emergencia implementado hace un año tras el fallido golpe de Estado en contra del presidente Recep Tayyip Erdogan. De acuerdo con el mandatario, esta medida es necesaria, pues aún existen riesgos para la seguridad nacional. Los opositores aseguran que el gobierno mantiene el estado de emergencia para disponer de poderes especiales que aseguran le han permitido detener a más de 50,000 personas y destituir a 150,000 funcionarios por sus presuntos vínculos con Fethullah Gülen, señalado como el cerebro de la fallida revuelta. En Bruselas, en Bélgica, ya dio inicio la segunda ronda de negociaciones del Brexit. El representante de la Unión Europea, Michael Barnier, aseguró que es tiempo de entrar a fondo en el tema, sobre todo para conocer las posiciones de ambas partes para iniciar un camino hacia adelante. Por su parte, el negociador del Reino Unido, David Davis, se dijo esperanzado en que se resuelvan las diferencias y llegar a un acuerdo exitoso. Se espera que los británicos soliciten permanecer en el mercado único y en la unión aduanera
por lo menos 2 años, algo que el Eurogrupo obviamente no está de acuerdo. Estamos de regreso en México al Día con más información nacional y ya le comentaba que en Oaxaca inició la Guelaguetza, una de las tradiciones más importantes de México y de esta entidad. En esta edición se espera recibir a más de 130,000 asistentes y se prevé una derrama económica de aproximadamente 310 millones de pesos. Por esta celebración se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad. Y justo ahí mismo en Oaxaca, integrantes de la CENTE se enfrentaron contra policías antimotines, quienes resguardan la zona del Cerro del Fortín, donde se están realizando los festejos de la Guelaguetza. Además, los integrantes de la coordinadora han retenido autobuses del Servicio de Transporte Público de la ciudad para obstruir la circulación vial y anunciaron una serie de movilizaciones, esto con el objetivo de boicotear esta celebración. Y para cerrar, le informo que el IMSS abrió el primer banco de leche materna para recién nacidos. El director general del instituto, Miquel Arriola, inauguró esta instalación en el Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4, aquí en la Ciudad de México. Ahí dijo que la leche materna es de vital importancia para los bebés. Hablar de la lactancia materna es hablar de vida, de la primera vacuna, del mejor alimento que puede tener un recién nacido, que lo va a blindar incluso de sobrepeso, de obesidad, de posibilidades de enfermedades crónicas en el futuro, y por eso estamos apostando aquí pues a tener un banco de leche robusto que tenga capacidad en términos en órdenes de magnitud. Pues ahí la importancia de esta nueva instalación. Gustavo, regreso contigo, que tengas excelente noche. Igualmente, Flor, muchas gracias. Bueno, ya le platicaba en nuestra sección internacional que fue declarado como persona non grata en Venezuela el expresidente Vicente Fox, pero hay un dato interesante que me recuerda un tuitero. También Felipe Calderón ya había sido nombrado persona non grata en Venezuela. Bueno, información de último minuto. Registran un sismo de 7.4 grados en Rusia, sismológicos, por ejemplo, el de Miami, otros en Europa. El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico ya también emitió una alerta, repito, alerta de tsunami después de un sismo de 7.4 grados en la escala Richter en Rusia. El cineasta estadounidense George Romero, maestro del terror, de series B y del género zombie, murió a los 77 años a causa de un cáncer de pulmón que padecía. Romero dejó su huella en el cine con La Noche de los Muertos Vivientes, una obra que pues influyó después en el cine del género zombie. Fue filmada en 68 con un presupuesto de apenas $100,000, pero la cinta logró recaudar más de $30 millones en todo el mundo y dio pie a 5 secuelas. La obra de Romero inspiró además un género que sigue vigente en Hollywood. Karen Rivera, ¿cómo estás? Les recuerdo que es una producción de nuestro canal hermano, el Canal 22. ¿Qué tal, Gustavo? Te saludo con muchísimo gusto y a continuación te presento las noticias culturales. La compañía Quiatora Monorriel, proyecto escénico creado y dirigido por Evoé Sotelo y Benito González, celebra su primer cuarto de siglo de vida en el marco de la temporada de danza en el Palacio de Bellas Artes. Desde que iniciamos, lo único que hemos ido haciendo es como complejizar, en todo caso, nuestro pensamiento y curiosamente haciendo más austeras nuestras propuestas coreográficas. Quiatora Monorriel festeja 25 años de trayectoria en el Palacio de Bellas Artes, con una retrospectiva de su obra dancística. Desde que iniciamos también nuestro planteamiento siempre fue hacia lo ecléctico. O sea, hemos pasado por coreografías desde muy luminosas hasta extremadamente oscuras. Lo que permite ver este programa es un recuento de todo lo que se ha construido a lo largo de 25 años en términos coreográficos. Entonces empezamos con las primeras obras hechas en 1992, que son justo lúdicas, había como un interés muy fuerte hacia la imagen, entonces el vestuario, la iluminación son muy importantes. Del 18 al 29 de julio se llevará a cabo en el Centro Nacional de las Artes el ciclo internacional de música Laberintos Sonoros.
Esta es la segunda edición, este año pues tenemos más eventos. Es una idea un poco loca que inició de un curso de composición, es decir, un seminario magistral de composición que hicimos el año pasado. A partir de la experiencia del año pasado, el compositor mexicano y profesor del Conservatorio de Parma, Italia, Javier Torres Maldonado, decidió que la teoría y la práctica eran la mejor manera para que los jóvenes compositores aprovecharan mejor los últimos avances de la creación musical contemporánea. Así surgió el ciclo internacional de música Laberintos Sonoros, que se llevará a cabo en el Centro Nacional de las Artes. Estamos dos profesores, generalmente, que somos los principales del seminario, estoy siempre yo, pero también este año nos visita, por ejemplo, un huésped muy distinguido, que es Achim Bornhoft, que es un compositor alemán, que es profesor del Mozarteum de Salzburgo. Gustavo, hasta aquí la información cultural. Muy buenas noches. Hoy Alejandro Ramos opina para usted. Buenas noches. Canadá, que para muchos es un socio desconocido de México, es también uno de los países más prósperos y evolucionados del mundo. Este año, Canadá celebra los 150 años de su fundación en un ambiente de cordialidad y admiración para otras naciones, dado el grado de desarrollo y bienestar alcanzado por ese país. Claro que no deja de haber algunas inconformidades, como las manifestadas por las tribus indias, originalmente pobladoras de esos territorios, que reclamaron ser sujetos de discriminación y de daños ecológicos a algunos de los espacios que ocupan. Para hacer notoria su protesta, levantaron una típica tienda india en Ottawa, la capital del país. A ese lugar acudió el primer ministro Justin Trudeau, quien reconoció la justeza del reclamo y ofreció atenderlo de inmediato. Luego de eso siguió la celebración, que se prolonga por varias semanas más en un país altamente diverso del que México es socio en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al que también pertenece Estados Unidos y que está en proceso de renovación. Y hasta aquí mi comentario. Muy buenas noches. Un día como hoy, pero de 1867, fue promulgada por el entonces presidente constitucional Benito Juárez la Ley de Suspensión de Pagos de la Deuda Externa y Pública Mexicana. Para evitar el conflicto internacional, Juárez logró negociar los tratados de la soledad con Inglaterra, Francia y España. Sin embargo, Francia violó estos tratados e inició la intervención armada, lo que llevó a la imposición de Maximiliano. En México al Día, es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta. Nos informa Gabriela Díaz Mercado. El ex gobernador de Veracruz fue llevado al reclusorio norte, donde se realiza su primera audiencia. El juez decidirá si permanece ahí o lo traslada a un penal de alta seguridad. El INE fijó un plazo de 24 horas para que partidos en Coahuila aclaren gastos no reportados, entre ellos pagos a representantes de casilla. El presidente Enrique Peña Nieto recibió en Palacio Nacional a su homólogo portugués Marcelo Rebelo de Sousa, quien realiza una visita de Estado. La SEP ofrece más de 41,000 lugares en universidades públicas y privadas en la zona metropolitana del Valle de México como parte del programa Un Lugar para Ti. En el mundo, el expresidente mexicano Vicente Fox fue declarado persona non grata por el gobierno de Venezuela por los comentarios negativos que hizo sobre Nicolás Maduro. Y en los deportes, Tigres venció a Chivas y es el campeón de campeones de la Liga MX. Eso es todo por hoy. Usted ya está enterado y sin adjetivos. A nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chambea, créamelo, de verdad, gracias por su sintonía. Mañana, Ana Cristina y Omar. Y a las 2:30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano. Nos tenemos una cita mañana, será noche de martes, a las 9 de la noche, 21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien, adiós.
Esto es México al Día.